¡Hey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá un día más. Día miércoles, día de Crypto Time, porque vamos a seguir hablando de criptos. Sí, se nos viene un programón maravilloso. Un programón maravilloso. La verdad que yo quería preguntarle esto, ¿verdad? A alguien que conociese, porque hemos estado visualizando un canal alcista muy interesante en Bitcoin, pero ya hemos caído en esa trampa anteriormente, sobre todo su servidor, el cual en más de alguna ocasión, independiente de que esté metido y viendo esto todo el día, uno que otro condor, una que otra situación desmedrada lo ha vivido. Así que cosas que ocurren y por eso mismo mejor preguntarle al que sabe y con quién vamos a ver, con quién vamos a hablar, si es que esto es una bull trap, si es que nos vamos a seguir viendo, ¿verdad?, el Bitcoin alcista o se nos vuelve a caer. Estaremos viendo el inicio de la caída de los 10K. Eso es lo que vamos a conversar con nuestro invitado en la primera parte, ¿verdad? Don Andreas Sarantitis, amigo de la casa, trader profesional, conocedor del mundo cripto, parte de Orión X y muchas otras cosas más, ¿verdad? Ya nos está hablando acá Rubén Galaxy. Rubén, qué alegría tenerte acá. Un abrazo descentralizado para ti, que Satoshi te guarde en su sagrado bloque. También le vamos a dar, ¿verdad?, las gracias a nuestros nuevos suscriptores, ¿verdad? Don Carlos Cuevas Ojeda, Prótesis Capilares Figuero, y don Carlos Cuevas Ojeda, que ojalá, ¿verdad?, estén ahí con nosotros en el chat conversando, viendo lo que ocurre y estrujando la mente privilegiada en trading que tiene don Andreas Sarantitis. En la segunda patita vamos a estar con don Jorge Gatica y vamos a hablar todo el FOMO, el food, qué es lo que se viene, qué pronostican los analistas, qué hemos colocado en arroba tu CryptoTime, eso, ¿verdad? Con el amigo de la casa, don Jorge Gatica. Y así que le damos con todo, no queremos perder más tiempo, tenemos preguntas, no queremos mandarnos de nuevo el condoro de la última subida hasta cerca de los 18, esto llegará a los 19, nos vamos a los 20, eso en la primera parte, porque es Crypto Time. Es hora de hablar de cripto, ¿eh? Ahí nos vemos, no se vayan. ¿Has invertido en criptomonedas y te ha ido mal en esta bajada? ¿Tienes criptoactivos y no sabes qué hacer con ellos? Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19. Vamos a ver, chicos. ¡Hey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time. Y estamos aquí con un amigo de la casa, panelista, trader, parte de Orionex, conocedor del mundo cripto, don Andreas Sarantitis, señor. ¿Cómo va la vida? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te trata la vida? Maravilloso, señor, como estábamos conversando tras bambalinas, ya recuperado de la caída que se vivió, ¿no es cierto? Esta caída desgraciada, ¿verdad? De los 18.000 anteriores, antes de que entrásemos, ¿verdad?, al nuevo año. Y ahora al parecer hemos visto, don Andreas, un movimiento alcista bastante sepsi del BTC, pero aún así tenemos el miedo, tenemos la guata, como ese momento en el cual estás a punto de caer en la montaña rusa, eso donde ves que viene la caída y no sabemos si es que viene una caída o no. ¿Qué No es lo que sabemos, nos dice usted, señor? no lo tenemos tan claro. Yo, en términos como de time frame mayores, como si tú ves el gráfico en un día, podíamos ver ya movimientos de reversión al alza, digamos. Entonces, en time frame mayores, podíamos ver double bottom, doble piso, como la típica W alcista, y en menores time frame más corto plazo también teníamos los mismos movimientos y también teníamos cap and handle. Entonces, Ujú. viendo esos patrones y esa estructura y acompañado con la acción de precio, podíamos ver que se venía un movimiento al alza. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a tener este movimiento al alza? Si esta es una reversión, vamos a topar con alguna resistencia, algún nivel importante, o si viene este movimiento acompañado con volumen para empezar a perforar resistencia y generar nuevos niveles
eh, puede ser de los 18, 19, ver dónde nos puede llevar este movimiento. Entonces, eso es lo que podemos empezar a analizar hoy día y ver qué puede pasar en el corto plazo y en el mediano plazo con el movimiento actual. Y tener mucho cuidado también y tomar todas las precauciones con los distintos escenarios que se pueden dar con el movimiento, Es que para no quedarse atrapado ahí en una posición perdedora. exactamente. Bueno, y por eso mismo mantener el stop loss. Tú nos podrías mostrar, ¿no es cierto?, tu ventana, ¿no es cierto?, tu pantalla, y así ir viendo, ¿verdad?, qué es lo que estás proyectando porque se ve, ¿verdad?, clarito, hermoso, sexy hasta ¿Se ve ahí? el movimiento, ¿verdad?, alcista que está teniendo el BTC. Y siendo de que es un movimiento alcista relativamente menor al que hemos visto anteriormente, porque el Bitcoin se puede mover fácilmente entre un 20 y un 30%, ha sido consistente. ¿Te fijas? A diferencia de lo que vimos, ponte tú, a final de año y inicio de este. Por eso hay hartos que están diciendo de que, a ver, podríamos estar viendo el Bitcoin en 19.000 porque se está comportando consistentemente. ¿Tú cómo lo ves? Porque yo ya tuve una caída, Andreas. Por favor, ayúdame con Vamos, colócale a mi bicicleta estas rueditas de ayuda, pues. ¿Qué puedo hacer? vamos a ver acá en qué podemos ayudar y qué podemos ver acá en la acción de precio y de esta estructura que estamos generando hace ya principios de noviembre, cuando tuvimos estos niveles actuales en los que al parecer estamos generando una estructura de acumulación, pero todavía no está claro, Mm, porque tenemos que ver perforación al alza y ruptura de líneas tendenciales y resistencia para confirmar eso. mm, Entonces, con eso vamos a ir viendo los niveles que tenemos acá en el gráfico y lo que también estaba comentando anteriormente, que lo voy a explicar nuevamente aquí dibujado en el gráfico. Entonces lo que siempre me gusta hacer es usar esta herramienta de volumen para ver dónde podríamos llegar el precio como soporte, resistencia y puntos de control. Son estos que te marcan, que son básicamente lo mismo que te estaba diciendo, soporte, resistencia y puntos medios de volumen, en donde podemos proyectar fácilmente posibles niveles donde el precio puede ir a cotizar, ¿cierto? Entonces vamos a poner también en esta zona la misma herramienta. Esto nos facilita harto el análisis de ponerse a dibujar niveles. Pero acá tenemos muy claro este nivel de posible futura resistencia si es que logramos perforar hacia los 18.100. mm, Entonces ya acá podemos ver tenemos tres escenarios o tres tipos de resistencia donde podrían entrar vendedores al mercado y podrían tirarnos el precio hacia abajo antes de mm, poder ponernos a celebrar y decir ya perforamos y bull run y empezamos con el ciclo alcista y todo. Entonces hay que ser precavido y ver qué puede pasar por encima, ya que tenemos esta estructura alcista que yo venía comentando. Acá estamos viendo el gráfico en velas diarias. Entonces lo que yo decía, bueno, acá se ve un poquito más claro si lo ponemos en un gráfico de, o sea, en velas de 3 días, se ve un poquito más claro sí, el double claro. bottom, eh, que es esta estructura que vemos acá, que sería esta estructura que sería el double bottom, doble piso, ¿cierto? Que tiende a ser una estructura alcista de reversión, en este caso. Entonces, teniendo eso, Ujú, también en este escenario, acá en esta parte del precio, cuando tuvimos la caída después de los 18.370, tuvimos esta caída, ¿cierto? Pero luego logramos encontrar un soporte en donde también generamos la misma estructura como en un time frame menor. Es casi lo mm, mismo que pasó mm. anteriormente, que veíamos en 3 días, pero esto es lo que pasó, lo que vino pasando por esta caída del 17 de diciembre, de mediados de diciembre, ¿cierto? Interesante, ¿eh? Interesante, se lo tenía toda la razón. Entonces, tenemos como una copia de lo que pasó anteriormente, solo que en una escala menor, ¿cierto? Como una réplica. Entonces tenemos nuevamente esta estructura de double bottom alcista, en donde también esto generó un cup and handle, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos estructuras alcistas en un mismo escenario, que es lo que nos ha llevado a tener el precio en los niveles actuales, ¿ya? Entonces,
Lo que hay que tener ojo, ¿cierto? Ya podemos decir que esto es una estructura alcista, claramente porque estamos perforando, pero recién hemos logrado perforar este nivel que no podemos celebrar victoria aún, Mm, ya que ahí es cuando uno se pone a trazarlo, o sea, se pone a analizar lo típico lo que más se usa en los mercados, en donde hay más confluencia, en donde hay mayor posibilidad que entren vendedores a tirar precios hacia abajo, ¿cierto? Entonces tenemos un punto en donde sería nuestro nivel de FIBO de máximo swing high a swing low, ¿cierto? Lo cual nos dibuja estos niveles de FIBO. A ver, tengo esta herramienta por acá que se note, ¿cierto? Entonces tenemos estos niveles, esta zona es súper importante tener ojo, en donde yo la verdad que me estaría posicionando corto. claro, eso es una de las cosas, porque si la pregunta es si llegaríamos a niveles anteriores, pues te podríamos romper hacia arriba con los 18.000, o en definitiva estaríamos viendo, ¿verdad? La pérdida ¿cómo se llama?, de impulso ante el precio. Y un poco antes de que me responda, está con nosotros don Tomicro. Tomicro, qué alegría que estoy por acá, hombre. Un abrazo descentralizado digital para usted. Que Satoshi lo santifique en su sagrado bloque. Qué genial tenerte por acá, y un saludo grande a Camcita y a todos los tuyos. ¿Ah? Puras estrellas en el chat. Por favor, comenten ahí, sobre todo en las proyecciones que que está viendo ahora don Andreas. Y reitero la pregunta, Andrea. Entonces, ¿estaríamos perdiendo ahora como la fuerza de este doble bottom y la subida que teníamos correspondiente, o continúa la inercia del valor viéndola de nuevo viéndola tú en los 18.000 y algo? Eh, Habría que ver ahora cómo se comporta el precio, la acción de precio, claro, si es que empezamos a perder fuerza y empiezan a entrar vendedores, entonces esta sería la primera zona en donde podrían entrar posibles vendedores, ¿cierto? Esta sería una zona. Luego, si es que logramos perforar toda esta zona al alza, que es muy probable que entren vendedores efectivamente, y podemos rebotar acá en el anterior soporte para luego quizás perforar al alza. Pero luego acá nos vemos nuevamente con dos escenarios de resistencia, ¿cierto? Este canal, o sea, esta línea horizontal de anteriores soportes, lo cual ahora nos genera actuales resistencias, la que tenemos que perforar, y también tenemos esta directriz bajista, en la cual también tenemos que perforar, que sería otro filtro. Entonces tenemos esos dos filtros para perforar para poder decir que ya nos podríamos ir quizás a los niveles de los 20.000, 19.000, ¿cierto? Entonces eso hay que tener mucho ojo con esos niveles. Yo la verdad que me posicionaría corto en estos niveles, porque lo más lógico es que le entre en venta, porque no tiende el precio a perforar de una, a menos que haya demasiadas noticias muy buenas, que el mercado, los índices americanos estén alcistas, el DXY esté a la baja, y todo se tenga confluencia y se genera al mismo momento y le entre mucho volumen al mercado y perfore con mucha fuerza, y podemos generar nuevos máximos y nuevos mínimos como soporte y resistencia, ¿cierto? ¿Y cómo podríamos evaluar el nivel de fuerza que tiene el precio como para poder delinear si es que sigue hacia arriba, o en una de esas, no sé, pues hace un doble techo para después volver a subir? Se pueden usar varios indicadores. El típico que se usa mucho es el de volumen, ver cuál es el volumen por vela Mm, y ver qué estructura de vela en time frame mayores como la diaria va generando en estos niveles. Por ejemplo, si generamos un mazo, ¿cómo se llama este? Que es como ¿Un martillo? claro, un martillo, probablemente sea nos dé pistas de que el precio posiblemente se cae y tenemos rejection, ¿cómo se llama? Regresión. Regresión acá en esta zona, como resistencia, ¿cierto? Te En- entiendo. entonces, la herramienta típica de volumen, ¿cierto? A ver acá. La típica herramienta acá, volumen, nos puede ayudar para ver cuál es la fuerza de cada vela en los impulsos. Pero yo la verdad que no lo ocupo mucho, simplemente me fijo de cómo se comportan los niveles y con qué fuerza se mueve la vela. Mm, Sí, normalmente un movimiento de una vela bien amplia tiende a venir acompañado con harto volumen. Y si estamos en un soporte o en una resistencia y la vela
se genera estructura alcista o bajista, que son las típicas, bueno, las velas que todos conocemos, como por ejemplo esta, que es una vela alcista o de reversión. En el caso Ujú. contrario, martillo, podríamos concluir de que, bueno, es una zona donde están entrando ventas en este caso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que habría que tener mucho ojo acá en la estructura actual del precio, que yo creo que claramente esto es una estructura alcista, Mm. pero tenemos estas zonas que hay que tener mucho ojo ahora para ver si es que perforamos o no y no ponernos ahí a ponernos largos antes de tiempo, justo en una resistencia que normalmente uno tiende a shortear la resistencia y a ir largo en los soportes, sin antes ver un quiebre, un breakout bien claro, ¿cierto? Y también tenemos que tener mucho ojo con los fake outs, que también tenemos muchas trampitas aquí en los mercados para quitarnos la liquidez a los retail, para que se lo lleven los institucionales, ¿cierto? Pues porque ponte tú, ¿cuál sería la diferencia de movimiento que tendríamos ahora con esta consistencia al alza a lo que vimos, ponte un poquitito antes nomás, antes de la lateralización, ¿verdad? Esa sección de ahí, porque esa Esta, sección por de ahí ejemplo, tuvo movimientos bastante más fuertes claro, en contextos de día, pero se mantuvo y después volvió a subir, hubo como un escalonamiento más que un canal. claro. ¿Eso te dice algo en relación al movimiento que se tiene ahora? Es distinto el movimiento porque acá teníamos claramente los cinco impulsos de la onda de Elliot acá. El 1, 2, 3, 4, 5. Y acá ya claramente venía un agotamiento en el precio simplemente por la teoría de las ondas de Elliot, que Mm. está clarísimo acá. Entonces, ya por esa estructura que generó el precio en un canal, era muy claro, o no era tan claro, la verdad, pero se podía ver venir una caída y también al mismo tiempo el precio llegó anteriormente a esta resistencia, que es la que digo que hay que tener ojo actualmente, que puede ser un objetivo alcista, ¿cierto? En mediano plazo, en corto plazo. Entonces, teniendo eso, y acá podemos ver claramente que esto era una resistencia, en donde el precio rebotó y cayó, hizo este hammer, este martillo, ¿cierto? Y nos tiró el precio nuevamente hacia abajo, hacia los anteriores soportes que teníamos en la estructura del precio. Lo que nos llevó a lo que estamos ahora, ese double bottom con un cup and handle incluido que nos empezó a generar este movimiento al alza, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, que acá tenemos un impulso como largo, digamos, como que no han habido como pullbacks, digamos, aún. Entonces, Exactamente. por ejemplo, si lo vemos en una semana, si lo desglosamos, o sea, lo empezamos a ver en otros time frame mayores. Igual se podría ver bueno, nos queda aún para el cierre de esta semana, ¿cierto? Todavía no podemos concluir qué puede pasar con el cierre de esta vela. Pero igual son más alcistas, son más sólidas, digamos, la vela anterior de la semana pasada, ¿cierto? Que nos llevó a este movimiento actual de ahora. Entonces, también me gusta ver el precio en 4 horas para ver qué movimiento en menor time frame podemos ver. Si es que como que nos agotamos en estructura, digamos, como el ejemplo anterior de ondas de Elliot, Mm. o qué puede estar pasando acá si estamos generando una vela bajista o no. Y posiblemente aquí yo creo que en esta zona le pueden entrar ventas. Entonces hay que tener mucho cuidado en la zona de los Golden Pockets de Fibonacci, ¿cierto? Que Mm. es muy usada, entonces genera harta confluencia y hartas personas tienden a entrar corto en esta zona, en esta área, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo acá, si es que el mercado realmente quiere tomar fuerza al alza y generar rupturas de resistencia, y uno quiere empezar a posicionarse largo, tendría que empezar a posicionarse en la resistencia anterior resistencia, actuales posibles soportes, ¿cierto? Que sería estos niveles. Que este sería nuestro nivel de soporte en este caso, en el contexto actual, de corto plazo, de los 17.320 aproximadamente. Claro, que se ve claramente aquí que se ha respetado anteriormente y ahora lo respeto como soporte, que de hecho hizo hoy este pullback en esta zona hacia el alza. Entonces, ver si es que puede ser que tengamos una lateralización acá, o puede ser que tengamos una distribución para no caer, caer a niveles anteriores, o simplemente acá que tengamos fuerza en el overnight y mañana y pasado mañana durante toda esta semana para poder perforar estos niveles.
Mira. pero yo Bueno, veo... y también depende mucho, ponte tú, de la fecha. Ponte aquí, dicho Claro. eso, los del chat están diciendo, don Carlos Cuevas Ojeda. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Alegría escucharlo, señor. Qué bacán que esté por acá también el señor Laporta, que está con nosotros acompañándola. Los dos señores, un saludo y un abrazo descentralizado digital, ¿verdad? Y don Alexis Lavado que nos comenta, ¿verdad? Algo que es muy, muy interesante y de hecho que te lo quería también aportar en ese sentido, porque dice, mañana, después del anuncio de la Fed, veremos si es que hay volumen, porque no es, ahora esto claramente no es consejo de inversión. ¿Tú qué dirías la implicancia que tendría, ¿verdad? El aumento de la tasa en Estados Unidos y que Bitcoin se esté, por lo menos en el time frame de una hora, se esté enfrentando a esta resistencia tan fuerte en la zona, ¿no es cierto?, superior a los 17.000, 17.500, 17.600. Habría que ver las noticias de mañana cómo salen y ver cómo se comporta el mercado en general. A mí siempre me gusta tener de referencia el DXY, si es que la noticia es favorable para el índice del dólar. Es cierto que tenemos bien claro que, o no sé si muchos lo saben, que tenemos correlación inversa del dólar, del DXY, con Bitcoin y los índices americanos como el Nasdaq y el S&P. Entonces, si estas noticias de las tasas de interés de mañana son favorables para los índices o para el dólar, eso nos dará pie para ver si es que vamos a tener un escenario bajista o alcista en las zonas que nos encontramos actualmente, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, si es que el precio, o sea, si es que las noticias de mañana son favorables para los índices al alza, también es muy probable que veamos fuerza de impulso alcista en Bitcoin, porque si uno se fija en las sesiones de apertura del mercado y acompañado los movimientos del Nasdaq, particularmente tienen una correlación, así los movimientos son casi los mismos que se generan en ambos activos, en Bitcoin y Nasdaq. Tienen casi los mismos movimientos, si se mueve uno, se mueve el otro a la vez, y por contraparte, el DXY, si el DXY baja, los índices como el Nasdaq bueno, y el activo de Bitcoin sube, ¿cierto? Tiene correlación inversa. Claro, claro. Entonces, estar atento nomás con las noticias y ver cómo se comporta el precio y no poner las manos antes de en la exposición y ponerse a tradear con la noticia encima, porque normalmente siempre cuando salen noticias o muy parecido a lo que pasa en la apertura de los mercados, que ahora es a las 11:30 acá, Ujú. que el mercado tiende a tener un movimiento a la zona contraria de lo que realmente quiere hacer, como para tomar liquidez, ¿entiendes? Es como un fake out y luego toma realmente la dirección que quiere tomar. Entonces, nunca es muy recomendable ponerse a tradear en el momento de la noticia, hay que esperar un poquito. Es una excelente, qué buena apreciación, señor, porque la verdad, muchas veces uno quiere tradear con la noticia y lo que ocurre es que el mercado no es que no la ha asumido todavía. Y Claro, o muchas la veces asume antes también puede ser. o la asume antes. Entonces Claro. mejor ver un mercado que ya literalmente absorbió o que está absorbiendo, ¿verdad? Esa noticia para poder hacer posiciones en relación a cómo se mueve. Ahora, yo he escuchado a más de algún analista que comenta que estos son nuevos niveles de precios, los cuales se va incluso a mantener el Bitcoin. Es decir, que vamos a estar entre los 17.000, por lo menos este tiempo, ¿no es cierto? Podríamos estar entre los 17.500 si es que lo llega a rechazar a esos niveles, ¿verdad? Si no, 17.000, 17.800 para moverse entre los 17.800 y los 17.200, Mm. que es lo que en su momento también vimos antes de la gran baja, ¿verdad? Anterior. Que de hecho el bloque de lateralización entre la tercera y la segunda, perdón, entre la tercera y la cuarta onda de Bollinger es muy parecido en tamaño ¿Onda Elliot? a lo que es ¿cómo se llama? La que vino después de esta gran bajada, un poquito antes del año nuevo. Esa lateralización, Esto. claro, esa lateralización después de esa subida, esa lateralización tiene un tamaño similar a la lateralización que después hizo entre los 16.8 y 16.200. Y ahora está de nuevo a un nivel superior, cerca de los 17, y están viendo algunos que estarían lateralizando ahí. ¿Tú la verías lateralizando o se irá a mover más de algún nivel FIBO para arriba y para abajo?
Igual yo lo veo un poquito sobrecomprado, en verdad, este impulso al alza. En corto plazo debería corregir, y sobre todo por los niveles en los que estamos, debería corregir un poquito para tomar como un impulso más limpio, con más acumulación. Porque ya la acumulación la tuvimos en esta zona. Esta fue nuestra zona de acumulación, la cual nos llevó el precio a lo que lo tenemos ahora, ¿cierto? Entonces hay que ver si es que aguanta el precio con lo que se acumuló acá para poder perforar todos estos niveles que habíamos observado anteriormente, ¿cierto? Entonces yo no estaría tan confiado de que vamos a perforar así de una. Si nunca me confío, sí, siempre me gusta ver cómo se comporta el precio en las zonas que uno observa como posibles zonas de resistencia o soporte, o donde pueden entrar vendedores y pueden entrar compradores también. Entonces, puede ser que quizá acá tengamos le entre en ventas, después esta zona de acá se comporte como soporte, tengamos una lateralización acá, puede ser que perforemos limpiamente hacia arriba, después tomemos esta zona como resistencia, pero también tenemos que ver qué va a pasar con esta directriz bajista que nos tiene inmersos en la tendencia bajista actual, ¿cierto? Eso es cierto, ¿eh? Bueno, porque ¿dónde podría llegar a ser un nivel bastante crítico como para poder decir, oye, tengan cuidado porque ponte, no, en una de esas no era un scalping, no era una cosa que podía hacer en un rato, ni en un swing, sino que la persona que va haciendo este tipo de inversiones, ¿verdad? Como en un periodo de tiempo, ¿dónde sería un lugar crítico en el que tendría que estar revisando en caso de que se rompiese? Nivel importante habría que ver si es que logramos un movimiento de este tipo, esto es un ejemplo, ¿no? Sí, claro, Pero un sin ser posible escenario. asesoría financiera. No, esto es como un ejemplo de algo posible que pueda pasar, pero pueden pasar 10.000 cosas también. Ujú. Pero si tenemos un movimiento de este formato, por ejemplo, acá ya podemos ver perforados los tres filtros, digamos, de resistencia que estábamos observando al principio, ahora, ¿cierto? Entonces, ya teniendo un movimiento de este formato, obviamente que no igual, ya podríamos decir que podemos estar en una zona o un movimiento un poquito más alcista y poder ser un poquito más optimista con el precio de Bitcoin, ¿cierto? Lo cual nos Buen puede llevar a punto. los 19.000. Y luego también de nuevo tenemos que hacer el mismo ejercicio de dónde está nuestra zona de resistencia e ir viendo cuáles son los niveles importantes de resistencia, anterior soporte, ver si es que estamos tradeando, estamos acumulando, haciendo DCA. Depende de la estrategia de cada uno, lo que tenga pertinente cada persona con el activo que estamos viendo ahora. Exacto. Eh, Y bueno, y de hecho, anda. Aquí, señoras y señores, don Andrea está literalmente entregando oro líquido. ¿Sí? Así que por favor, coloquen ahí en el chat cuáles son sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta de alguna otra cripto que quieran revisar? Nosotros estamos con el proyecto, ¿no es cierto? Proyectando aquí conversar Bitcoin, Ethereum y alguna otra cripto más. Pero si ustedes quieren comentar alguna otra, díganlo en el chat. Felices de escucharlos también. Queremos saber si es que las opiniones de ustedes están, ¿cómo se llama? Viendo el Bitcoin rompiendo esta diagonal bajista, o todavía tenemos para rato metidos en el rango de los 15.000 y los 16.000. ¿Sí? Coméntenlos ahí en el chat, los queremos escuchar, por eso mismo, ¿no es cierto? Son el tercer invitado, por eso están allá abajito, ¿verdad? Siempre parte de lo que es el programa, señor. Y don Andrea, ahora yo he estado escuchando, ¿verdad? En más de alguna ocasión, incluso analistas que hacen análisis on-chain, en donde están comentando de que la cantidad de posiciones a la compra que se están situando entre los 12.000 y entre los 13.000 y los 12.000 ha aumentado de muy fuerte forma. O sea, la verdad que de hecho hay más gente posicionada entre los 13.000 y los 12.000, que de hecho personas que están con posiciones al alza o el largo en Bitcoin. ¿Tú ves que podríamos llegar de nuevo a estos niveles de precio y qué es lo que tendría que ocurrir para que eso ocurriese? Claro. Un posible escenario que son los típicos fake out que nos han pasado, Mm, que, que son estos ejemplos que hemos tenido, estos ejemplos, bueno, ese no, estos ejemplos, mm. poder tener un movimiento de esa forma, de este tipo, que nos pueda llevar a niveles inferiores de soporte e ir a buscar
pisos onda, y niveles que no hemos testeado en la estructura o en la temporada actual del precio, en este movimiento bajista que estamos inmersos. Acá yo veo que está bien, hay niveles de compra, bien, como bloques de compra en los 15.000, los 14.000, en los 12.000, también en los 13.000. En los niveles psicológicos, los números cerrados, digamos. Entonces, si es que un escenario bajista puede ser que tengamos el típico fake out que no haya dado el precio a bajar y bajar y bajar, ¿cierto? Escalonadamente, Ujú. que siempre viene acompañado con una falsa ruptura, un falso breakout, que luego nos lleva a un movimiento fuerte a la baja que podría llevarnos, por ejemplo, el primer bloque de liquidez de los 15.000, que sería por estos niveles. Claro, por ahí. Entonces luego ver si tenemos un tipo de movimiento de distribución, lateralización, para luego seguir cayendo y poder llegar hasta los 13.000, bueno, 14.000 y 13.000 escalonadamente, pero es muy importante ir viendo qué pasa en los niveles, ¿cierto? Nunca hay que casarse con una idea nomás, puede pasar de todo, ¿cierto? Puede salir una noticia que quizás quede la pandemia número 3.000 y qué sé yo. ¿Cómo se llama la pandemia? No sé, la perro rabioso de Marte. No Claro, sé, el perro verde de Marte. Y le van a poner ahí un nombre ya. ya le Ya no van a saben ver. qué lista colocarle, Y así que. bueno, Uy, esto ya parece chiste, va. ya está. Fíjate que Entonces, al parecer tuve como una caída de la. Va. Parece ¿qué ser de pasó? que acabo de tener como una caída, me parece, ¿no? O ¿De sea, qué? ¿cómo se llama? Ah, que nos quedamos pegados en la transmisión. ¿Y por qué? Oye, pues si estaba yo todo bien por acá. Ahora, o sea, sigo como se llama. Ahí estamos. Ya estamos de nuevo. Pero qué loco, ¿por qué se creó como se llama una cuestión nueva? Me tiró para abajo el internet de una. ¿En serio se echó? Pero y eso que nosotros estamos conversando bien, ¿por qué tendría que echarse todo el internet de una? No sé. Wow. Pero bueno, démosle con todo nomás. Yo como se llama, si no después la puedo solucionar. Lamento el tema. Pero Pero estamos. Hay que actualizarnos el live. claro, lamento el tema del internet. Ha sido una baja importante y desconozco por qué. Puta, qué lástima, man, porque la verdad que ahora tengo como se llama un internet bien bajito. Wow. Oye, qué loco, ¿eh? Pero bueno, démosle con todo nomás. Yo aquí lo estoy grabando, ¿no es cierto? Y se ve estupendo. Así que lo voy a volver a subir, editado, toda la cosa, para que lo podamos ver en ese caso, ¿sí? Ya, Qué locura, macho. Pero bueno, pero si that's life. queréis, sube de nuevo la transmisión, ¿no? ¿Lo actualizáis, no? Sí, porque lo puedes actualizar. Lo que pasa es que, claro, se actualiza en Twitch, pero no en YouTube. Entonces tiene que la gente como que meterse de nuevo al link. Pero bueno, démosle nomás. Entonces, señor, ahí estaríamos como terminando de hablar de lo que es BTC, ¿verdad? Claro. Bueno, eso sería más o menos lo que se puede observar acá en Bitcoin, los posibles escenarios. Que hay que tener ojo en esos niveles porque, claro, yo estoy viendo escenario alcista y lo que puede pasar en esta resistencia, porque es donde estamos actualmente, donde tenemos el precio ahora. Entonces, viendo eso, ya tenemos más o menos claro qué puede pasar y dónde hay que tener ojo y qué nivel hay que tener ojo que puedan entrar vendedores, que es muy probable ya porque esta estructura igual ya está un poquito sobrevendida, en verdad. Mm, Nunca tienden a haber perforaciones tan sólidas. Siempre, por ejemplo, como estos ejemplos anteriores de las ondas de Elliot, tenemos un impulso, un poquito de lateralización, quizá un pullback a la baja para tomar liquidez para poder hacer los siguientes niveles al alza, ¿cierto? mm. Que es lo que podemos ver en este ejemplo anterior que ya lo habíamos visto como un ejemplo de ondas de Elliot, ¿cierto? Entonces, el impulso de las ondas de Elliot. Entonces, si es que empezamos a perforar, posiblemente tengamos un movimiento similar a esto.
Mm, Ojalá que no nos termine pasando esto acá, que sería como un fake out en esta zona por acá, la zona de resistencia, y que no llegue el precio hacia abajo nuevamente. Sería bien fome. sería, sería full fome. Ahora, Sí, señor, pasemos ya. pasemos, ¿cómo se llama? Al Ethereum. Sí, Carlos, la verdad que es lamentable, pero al parecer hubo como una baja de internet fuerte y dice, se cayó, sí, lo lamento mucho, la verdad que desde acá mucho no puedo hacer. Te agradecería si pudieses comentarle a toda la gente, ¿no es cierto?, de que seguimos en vivo, seguimos acá, ¿verdad? Pero te agradecemos de todas maneras, sí, señor. Entonces, bueno, mira, en Ethereum, acá podemos ver un poquito más ordenada la estructura, en donde también tenemos mucho más claro que estamos inmersos en una resistencia. Estamos pegadísimos en la resistencia, Sí, que ¿verdad? serían estos niveles actuales. Y también tenemos una directriz bajista, que sería muy similar a lo que estamos viendo en Bitcoin, pero en este caso estamos en la directriz, en la resistencia. Entonces hay que ver si es que en esta zona, que yo la veo un poquito sobrecomprada, Ujú. tenemos la fuerza del movimiento para poder perforar y ya ir a buscar nuevas zonas de resistencia anteriores, ¿cierto? Que podría ser por primer nivel, más corto plazo, la zona de los 1426 a 407. Luego tendríamos la zona de resistencia de los, pongámosle, 14, 1500, la zona de los 1500 luego, Ujú. que acá nos avala, a ver, esto puede ser una posible zona de resistencia, posible zona objetivo alcista. Luego ya poder ir a seguir perforando resistencias e ir a buscar ya anteriores zonas y ya ver y posiblemente buscar y ver una reversión en el precio y cambiar nuestra estructura de bajista donde veníamos inmersos, eh, a empezar a ver, quizá, ojalá que todo esto sea una zona, una estructura y zona de acumulación, la cual nos pueda llevar el precio donde lo teníamos anteriormente, ante todas las caídas que hemos visto desde que empezó este Cristo invierno, ¿cierto? Oye, pero y de hecho yo encuentro que en este momento el precio de ETH incluso está más crítico que el de Bitcoin, porque ponte, el de ETH está enfrentándose a una diagonal bajista que ha sido consistente en en más de algún caso, ¿te das cuenta? Entonces, el Bitcoin todavía tendría como espacio para poder jugar y Claro. traspasar en caso de, pero ahora realmente Ethereum está en extremo crítico y de hecho lo que ha sido mucho más tranquilo incluso que BTC porque ha lateralizado. Sí, Más, mira cada vez lo que ha pasado cuando el precio nos toma esta zona de esta directriz bajista, lo que nos ha pasado anteriormente cuando tocamos esa directriz. Entran los vendedores y nos lleva el precio a niveles muy bajos o niveles, bueno, nunca logramos llegar a niveles de los mínimos que generó la baja, pero sí nos hemos llevado el precio a zonas, bueno, bien bajas en el precio, bien baratas, digamos, que no han tenido el precio así con la estructura actual que ha sido bien fome, ¿cierto? Que este bear market que tenemos. Entonces, ver si posiblemente esta sí es el momento en que vamos a perforar o no, para ver si es que en time frame mayores que podemos ver si es que ya podemos tener alguna, que también como en Bitcoin, que esto ojalá sea para los optimistas del mercado cripto, sea una posible acumulación y una reversión en el precio para poder ya llevarnos los movimientos alcistas que estamos todos esperando, ¿cierto? Entonces, eso, bueno, es similar, simplemente tiene otra estructura más que Bitcoin. Lo veo un poquito más ordenado, de hecho, en sí, términos de ¿no? estructura, de soporte y resistencia, sea un poquito más limpio. Pero en términos generales es un poquito más de lo mismo, en verdad. Simplemente que la estructura cambia un poco, pero
en ambos estamos inmersos en una directriz bajista, en zonas de resistencia importantes. Esta zona de FIBO de máximo con mínimo, voy a ver si esto, ¿con qué nos calza acá? Esta caída. Bueno, esta caída aún le queda para poder ir a buscar la zona de los FIBO de los 06-18 por la zona del Golden Pocket. Entonces tenemos un poquito más de espacio si es que logramos perforar esta directriz bajista, ¿cierto? Para empezar a ver un poquito más de luz en Ethereum y también ojalá también en Bitcoin y en todos los mercados cripto. O sea, tú dirías que ya haciendo traspaso de lo que sería el nivel alrededor de los $1.500, estaríamos asegurando un alza consistente del precio. Sería un escenario más optimista que de lo que tenemos actualmente. O sea, no podríamos hablar de reversión del precio sin antes ver cómo se dibujan todas las zonas si es que logramos perforar eso. Pero claro, eso ya nos da luces de que logramos, de que podemos haber visto una zona acumulativa quizás, ¿cierto? En esta zona de lateralización que hemos tenido. Uh-huh. Y ver si efectivamente logra seguir perforando anteriores resistencias, o sea, estas resistencias que tenemos como filtro, ¿cierto? Y ver qué va pasando con los niveles que se nos van dibujando, que tenemos en los gráficos, para ver si es que realmente ya se cansó el precio de bajar y empezamos con la reversión y el bull run que estamos todos esperando. Que eventualmente, por lo menos los índices, los mercados americanos, en algún momento tiene que empezar a pasar, porque ya está todo bien, ha tenido harto descuento todos los mercados. Yo creo que igual hay muchas personas buscando zonas de compra ya, ¿cierto? Hartas instituciones buscando acciones para comprar, porque ya está todo barato. Entonces, la pregunta es si vamos a seguir bajando o no. Entonces, porque siempre cuando hay miedo en los mercados, los buenos inversionistas, los que saben de antes, ya han pasado por todo este escenario más de una vez, ya saben qué es lo que hay que hacer cuando está todo descontado en los porcentajes que lo vemos actualmente. Entonces, lo más inteligente, como estamos baratos en todos los mercados, lo que uno se pone a hacer es comprar, porque estamos baratos simplemente. Entonces, ahora, una consulta, porque si estamos haciendo espera en este momento, don Andreas, de esta caída, es como el Pedrito y el lobo, ¿verdad? No, es que viene el lobo, viene la caída de los 10K. Como los movimientos son relativamente similares, si es que viniese una caída fuerte del Bitcoin, que claramente va a terminar afectando a Ethereum, ¿podríamos ver Ethereum por debajo de los $1,000, de los $1,000? ¿Lo veríamos debajo de la luquita? Posiblemente, primero sí, igual es posible que tengamos este fake out, que tengamos este tipo de movimientos que habíamos visto anteriormente, que nos lleva el precio bien a la baja, perforando soporte, como este ejemplo de acá, tiene un movimiento así, ¿cierto? Que nos lleva hasta anteriores soportes, perforando soportes, digo. Asimismo, como este movimiento de acá, otro fake out, otra nueva zona de soporte. Y si es que llega a pasar lo que acabas de comentar, es muy probable que podamos llegar a esta zona de soporte y buscar quizás un double bottom, porque acá tenemos una zona de soporte clara, ¿cierto? Un piso claro que se ha respetado una vez, 2 veces, y no sería raro si es en un escenario bajista o en un impulso fuerte a la baja que vayamos a testear este anterior soporte. No sería raro verlo en un escenario bajista debajo de los 1.000. Wow. De los $1.000, claro. ¿Tú verías cómo se llama al Ethereum bajo los $1,000? Ponte en relación al tamaño que tiene como empresa, las estructuras internas, los potenciales que se han visto, ¿no es cierto? Sobre todo en otra de las monedas que podríamos revisar, que es Matic, que es una Layer 2 de Ethereum. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, aquí Don Tomicro dice, baratito, aproveche la oferta. ¿No es cierto? Dice, si llega a esos niveles, yo vendo mis 2 riñones. Señor, ¿cómo va a vender sus 2? Venda uno. No, no venda ninguno, señor. Invierta solo lo que puede invertir, sin hacerse daño físicamente, por favor. Claro. Igual
es un descuento del precio actual de un 34% aproximadamente, ¿cierto? Ujú. Bueno, si es que llega a pasar que, bueno, ya hemos estado en esos precios, no sería raro testearlo de nuevo y, e ir a buscar como soporte y testear de nuevo, no sería muy raro, pero la verdad es que eh, time will tell, así hay que ver qué va a pasar con el mercado y el mercado en general. Entonces, no sé, o sea, es un posible escenario, no lo vería como que no podría pasar, independiente de la fuerza que tenga. Mm. Muchos mercados con mucha fuerza se han desplomado en un día, así que eh, hay que ver qué pasa, la verdad, que ver qué pasa con estos niveles. Justo estamos ahora como justo ahí en la resistencia, en la directriz bajista. Hay que ver ahí qué va a pasar ahora. Hay que tener mucho ojo con el escenario justo actual en el que estamos mirando. Notable, Eh, señor, notable, señor. Entonces ahí ya tendríamos las proyecciones al alza, al romperlo, al lateralizar y a la baja. O sea, ahí estaríamos, ¿no es cierto?, en completitud. ¿Algo más que quieras como comentar referente al tema de Ethereum? Así como activo como tal, algún cuidado, algún nivel para poder colocar el stop loss en caso de que en caso de que vaya para abajo con todo el precio. eh, depende qué jugada estemos haciendo, por ejemplo. Como habíamos visto en Bitcoin, ¿cierto? Acá también podemos ver esta estructura alcista, la que nos llevó a este impulso también, ¿cierto? Que sería este double bottom, ¿cierto? Con mínimo ascendente. También nuevamente tenemos lo mismo en fracción Fibonacci, hay un poquito más de lo mismo en timeframes menores, ¿cierto? Entonces, tenemos ese ejemplo ya. Entonces, si es que estaríamos jugando al alza, habría que ver hacia dónde estamos apuntando y cuánto estamos dispuestos a perder, cuál sería nuestro ratio riesgo-retorno. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos jugando el breakout, ¿dónde pondría el stop y dónde pondría el take profit? A mí lo que me gusta hacer es tomar varias zonas de profit, no me gusta cerrar la posición de una. Entonces, lo que habría que hacer es ver si perforamos efectivamente, ver que se respete el precio, respete la posible resistencia actual como soporte, ver que efectivamente le entre volumen de compra y ver dónde sería nuestro target para salir, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, nosotros pondríamos el stop loss por debajo de la resistencia si es que llega a ser, o sea, del soporte, si es que llega a ser soporte la actual resistencia, y luego fijar cuál sería nuestra zona de take profit, que yo la buscaría del movimiento bajista que tuvimos anteriormente. Mm. Lo tenemos medio con Fibonacci y un poquito antes del Golden Pocket podría ser el posible take profit, ¿cierto? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos un ratio de riesgo-beneficio de un 3.6%, que es bastante bueno. Notable, señor. Aquí don Carlos Cuevas. Bueno, a ver, Domicro, ahí se rió por lo que le dijimos, pero por favor, guárdese los riñones. No lo haga, no lo haga. Después, don Carlos Cueva Ojeda nos dice comprar, comprar y nunca vender. ¿Cuándo podría vender? Dice él. ¿Cuándo se vendería esto? Si es que me imagino yo, Carlos, vas a comprar para después vender y que no hacer la pérdida. Hay que, a ver, y otro ejemplo de otro posible movimiento o como posición sería un short de esta zona acá de los 0.6 de FIBO, en donde estaría el anterior take profit. Entonces, este podría ser otra posición. Esa también sería otra jugada que podría hacer. Si es que alguien está interesado en shortear una posible estructura, si se genera de esa forma. Maravilloso, señor. Y siendo ya 10 minutitos para el término de esta conversa, que yo siempre alegre y contento de tenerlo por acá, ¿verdad? Usted un grande, señor. Muchas gracias. ¿Qué papita, qué activo dirías tú que está interesante
para que lo revisemos? Yo he escuchado gente que dice Mati que está interesante. A ver, Ah, dime, ¿eh? la verdad no he estado viendo muchas altcoins. He estado tradeando full Bitcoin. Ujú, Simplemente porque lo tengo más papeado, lo tengo más en la mira, lo vengo siguiendo bien de cerca. entiendo. Entonces, no sé, aquí, que depende para qué lo quieren, si es que lo quieren a largo plazo, si es un buen proyecto, si lo queréis para tradear, si es que queréis volatilidad, onda movimientos porcentuales grandes para tradear, o para qué queremos el activo o la cripto en específico. Digamos Yo, que es alguien que esté buscando poder invertir en él y quedarse con el activo por lo bajo un mes. yo me iría por lo seguro, por las más grandes, que serían Bitcoin y Ethereum. Y como te decía la vez anterior que estuvimos acá en el programa, con todo lo que ha pasado con FTX y hartos proyectos como que se veían como sólidos, Ujú. han caído. Yo me iría por lo seguro de momento. Y quizás si queréis comprar la siguiente, no sé, igual siempre Dogecoin, por ser Dogecoin, no, tiene volumen, aunque así para mí es cualquier cuestión, pero igual no, tiene volumen, se transa de- bueno, tiene uso, pero simplemente transaccional, no mucho, pero se transa igual porque es Dogecoin, ¿no? Es como el juguete de Elon Musk, así, la cripto juguete de Elon Musk. Entonces, no la recomiendo, la verdad, y aquí no estoy recomendando nada, simplemente estoy hablando Sí, cualquier cuestión. exacto. No hay ningún tipo de asesoría financiera. Bueno, aquí nos están diciendo por el Telegram de que si nos puedes dar, ¿no es cierto?, la misma visión de las posiciones larga y corta con stop loss y con take profit en Bitcoin, porque parece ser que solo lo hicimos en ETH. A ver. Onda, ¿cuáles serían, con, ponte tú, no sé, por las posiciones largas, las posiciones cortas, a dónde tomar? Y Tomigro nos dice, ¡grande Dogecoin! La próxima moneda mundial. De hecho, está dentro de la Agenda 2030, ¿verdad? No, desde arriba nos van a empezar a decir, usted ocupe Dogecoin o no va a tener acceso a nada. Ujú, Porque usted no va a tener, no va a ser dueño de nada. Y va a ser claro, feliz. eso dicen. Eso dice. Qué distópico, macho, weón. Es que sabes que he estado viendo tanta noticia distópica, weón, que la verdad que estoy hasta. Ya estoy, como se llama, como curado de espanto, weón. Estoy bien. Y de hecho, más Ya. encima, la próxima semana se nos viene Yerko y me viene a contar una historia geopolítica, pero que es. Onda, es como se llama, el desastre que se viene, así que no sé qué pensar. Tomicro, ¿qué hacemos? No sé, hay que me diga, don Carlos, ¿qué cree usted que va a pasar? Así que bueno, aquí ¿cómo se llama? Don Andreas Sarantini nos va a decir qué posiciones tenemos que hacer, dónde tomar el take profit, dónde colocar el stop loss. Acá yo estoy dibujando cualquier cuestión, yo no estoy diciéndole a nadie qué tiene que hacer. No, está Estoy, bien, está bien. Es una opinión informada, don claro, Andreas. Es una opinión este, informada. claro. No sé, esto podría ser un escenario como un short, que lo estoy viendo yo actualmente, posible short, eh, con el stop loss por fuera del Golden Pocket. Entonces, si efectivamente nos toca el stop loss es porque se anuló esta zona de resistencia. Esto sería un posible trade corto actualmente. Otro posible trade corto sería esta zona de resistencia acá arriba, si es que logramos perforar. Estamos buscando el alza. Chuta, yo estaba viendo que era el inicio de alguna cumbia, porque no sé, la típica como cumbia arena. No son alertas. Don Alexis Lavado dice, el 2023 es el año de la carnicería financiera para los mercados tradicionales. ¿Quién sabe qué pase con BTC? No sé. Dice que va a ser el año de la carnicería financiera. ¿En qué sentido? ¿Que va a haber mucha carne para poder comer? ¿Que va a haber escasez de carne? ¿Que hay que estar encima para que no nos quiten la carne? ¿En qué sentido, don Alexis? Me dejó ahí metido con eso. Don Andreas, ¿qué nos comenta entonces? El segundo cuadradito arriba, ¿qué sería? ¿Sería una segunda, Otro short. una segunda posición? Claro, otro short en la zona de anteriores
techo, resistencia. Mm, Cierto que tenemos acá el máximo donde podríamos ir a testear, y esa sería una entrada corta que sería es más difícil perforar la resistencia sólida como esta. Esa sería otra posición corta. Ahí hay dos ejemplos. Ahí que hay un ejemplo de un long, pero este efectivamente pasó hoy durante el día, que era este, ¿cierto? Eh, bueno, el short parece que está pasando ahora. Sí, ahí está la entrada, en verdad. A ver, acá, en la zona de los 0.6. Ese podría ser un posible short actual. Y ese también otro escenario short. Y acá tenemos un ejemplo long, ¿cierto? Y ver por niveles qué pasa, si es que se respeta o no este análisis o estas ideas que hemos compartido acá con relación al precio y el movimiento de Bitcoin. Maravilla, pues señor, la verdad que... Bueno, y ahí veo XRP. ¿Tú nos podrías decir un poquitito de XRP? Faltan ya 5 minutitos para ir haciendo el cierre. Ya como se llama, tratando de estrujar lo último que se puede, ¿verdad? Del tiempo precioso que nos ha entregado. Muchas gracias, don Andreas Sarantiti. De nada, aquí feliz de compartir con ustedes. Bueno, acá en XRP estamos en una zona de lateralización, que tuvimos esta salida al alza, que luego tuvimos una caída, claro, de distribución, algunos le llaman Bart Simpson, estas estructuras. Es que hay igual a Bart Simpson, total. Sí, porque es el impulso, la distribución y luego la baja, ¿cierto? Y volvemos a donde mismo. Pero acá pudimos ver que tuvimos un mechazo de toma de liquidez en soportes, ¿cierto? Lo cual también nos ha llevado el precio al alza, pero estamos justo en zona de resistencia ahora, en donde parece que le entraron venta actualmente, justo hoy, o sea, recién. Entonces tenemos esta zona de resistencia que hay que ver si la logramos perforar. Entonces esta zona de resistencia, la que estamos actualmente, ver si la podemos perforar, ¿cierto? Para considerarla como posible futuro soporte. Y luego testear las anteriores, estas posibles y las posibles zonas de objetivo alcista o resistencias, que sería esta zona que nos marca nuestra herramienta de Volmax. ¿Cómo se llama esta? Sí. Aquí está. ¿Dónde está esta herramienta? Está por acá. Se me olvidó el nombre. Fixed Range Volume Profile. Eso. Fixed Range Volume Profile. Tiene un nombre así como. Matt Damon. Matt Damon. Matt Sí, Damon. la película de Matt Damon. Matt Damon in Volume, Velum, no sé cuánto. Aquí, oiga, Alexis Lavado dice: carnicería, matadero, muerte, sangre, pérdida horrible, todo lo gore que pueda existir. No sé, bueno, ahí hay que ver, porque el 2023 se viene movido. Don Carlos Cuevo Gia nos dice una pregunta indiscreta a nuestro invitado. ¿Cómo va? ¿Cómo la negocia? ¿Cómo va el negocio? ¿Gana, pierde o qué? Está diciendo, señor, lo que lleva de año, ¿verdad? El portafolio de usted, ¿cómo ha ido moviéndose? ¿Al alza? ¿Al alza relativamente lento? ¿Con porcentaje? Porque usted juega apalancado, señor, ¿o no? Sí, yo he tradeado apalancado por 100 Bitcoin, pero uso la posición isolada, lo ocupo la posición como stop loss. Mira, notable. Entonces ahí me olvido del stop loss, me pongo en la posición nueva y listo. Maravilloso. Aquí don Alexis Lavado nos dice: caos financiero en resumen, onda crisis subprime del 2008. Bueno, usted, don Andrea, ha escuchado lo que ha pasado en China, lo que se viene con el tema inmobiliario allá y toda la dinámica. Sí, pues se viene más o menos un derrumbe, más o menos, algo importante se viene y no es muy bueno.
Y bueno, Para seguir sumándole cosas a este periodo. claro, porque de hecho, o sea, y te digo, es como que alguien estuviese escribiendo nuestra historia. Yo le diría a esa persona, man, ya deja de colocarme en hechos históricos. No me La cagó. interesa. Colócame unos 5 años en donde no pase nada. En donde no pase nada. Donde me quede tranquilo, me pueda levantar sin tener que andar con el trasero a 2 manos. Porque por favor, ya está bueno ya. El bicho. La cuestión es lo que ha pasado. Está bueno ya. Suelten un rato ya, esta vez está demasiado densa. Y estoy revisando los mercados de forma consistente, señor. A grandes rasgos, sin ya adentrarnos a una cosa en específico. Ujú. ¿Cómo lo ves el 2023? Pero a grandes rasgos. Yo pienso que para el segundo, tercero, cuarto quarter o segundo semestre, pues la mitad del segundo año en adelante, puede ser que ya vamos a ver movimiento al alza. Y, y que puede ser como que este principio de año lo veamos lento, como lo hemos visto el año pasado, ¿Mm? a finales del año pasado, y que ya empecemos a cambiar la estructura después de la mitad del próximo año. O sea, de este año, disculpa. Pero quizás esta primera parte del año van a ser vamos a seguir con como con los precios con depresión como los tenemos ahora, Claro. pero obviamente que es donde los institucionales y los inversionistas pesados donde están comprando, entonces eventualmente se van a generar zonas de acumulación y luego tener nuevos movimientos al alza en todos los activos, pero eso hay que verlo, eso simplemente es un pensamiento, porque es como lo más lógico después de tanto tiempo que hemos tenido el precio tan a la baja, ¿cierto? Es que posterior peso súper castigado. Oigan, don Andreas, no queremos quitarle más tiempo, ¿verdad? Hombre, porque usted, ¿cómo se llama? Tiene otras cositas que hacer. Le agradecemos todo lo que ha comentado acá. Oro líquido, señores. Oro líquido. Aquí de parte, ¿verdad? De nuestro amigo trader, parte aquí de CryptoTime, ¿verdad? Don Andreas Sarantito. Andrea, siempre una alegría tenerte acá. Unas últimas palabras. ¿Dónde podemos encontrarte en caso de que quieras ser encontrado? Claro. Y Eh, vamos haciendo el cierre. Nada, un gusto siempre compartir con ustedes, poder darle un poquito de información y quizá abrirle un poquito los ojos o darle un poquito o otro punto de vista de las cosas. Nada, feliz de compartir y si quieren, tengo mis redes, siempre estoy en todos lados como Andrea Sarantitis. Eso, básicamente, que tengan una gran semana y espero que les vaya bien en su portafolio, que vean números verdes más que rojos. Qué bonito término. Está logrando, ¿no es cierto?, capacidades discursivas de locutor, señor. Qué alegría. ¿Eh? Genial tenerlo por acá, don Andreas. Entonces, señores, nos vamos al intermedio. Vamos a incluir a don Jorge en esto y vamos a seguir con la segunda patita. No se vayan. Les agradecemos a Alexis Lavado, a don Carlos Cueva, que ha estado con nosotros, ¿verdad? Tomicro, que también estuvo comentando. El señor Laporta, don Juanjo Merino, que también le dijo muy buen análisis, le dijo usted, ¿verdad? Rubén Galaxy y otros muchos más. No se vayan, ¿ah? Esto sigue. ¿Por Gracias, qué gracias. CryptoTime? ¿Por qué, don Andrea? Porque es hora de hablar de criptos. Así es. Ahí nos vemos. Que es ahí. No se vayan. Nos vemos después. Nos queremos mucho. Igual. Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la segunda patita de CryptoTime. Miren con quién estoy acá, ¿verdad? Como un socio, amigo, compañero, ¿verdad? Don Jorge Gateca, ¿cómo va la vida, señor? Hola José. ¿Va bien la vida? ¿Va mal la vida? ¿Mucho calor? ¿Mucho frío? José. La vida para un Bitcoin maximalista va independiente de lo que pase en el mundo de las cripto, va acorde al ritmo de la vida que es cíclica, con el día y la noche, el paso de las estaciones y así sucesivamente. Qué bíblico. Eso, señor, podría perfectamente ser un pasaje bíblico. La gente acá te saluda, ¿verdad? Don Tomicro dice, don Jorge Gatica. Y don Carlos Cuevas te pregunta, ¿qué tal, don Jorge? ¿Cómo va la salud? La salud va bien, fíjate.
Desde que Estoy se cortó el contento. pelo, ¿no ha tenido ningún resfrío? No, no. Maravilloso. Eso siempre es bueno. Señor, yo quería preguntarle, usted, al ser Bitcoin maximalista, mira todo desde otra perspectiva, ¿verdad? Como casi como el Doctor Manhattan, ¿verdad? De este cómic del, ¿cómo se llama? De Watchmen, que ve el tiempo y el universo en un prisma diferente al que lo vemos el resto de los inversionistas, ¿no? Usted ve pasar décadas, años, todo lo ve pasar en un segundo. No, fíjate que es interesante, por la mañana nos agarramos en las discusiones habituales, los maximalistas con los cryptocoiners, porque había alguien que estaba preguntando por una shitcoin. Y estuvimos ahí, fue divertido porque estaba también uno de los socios de un exchange chileno que ha vivido la industria por dentro. Y yo me quedo déjame buscar la cita del WhatsApp. Y uno de los personajes, cuando yo dije, repetí, yo creo que esta frase está para el bronce. Todas altcoin es una shitcoin hasta que no demuestre lo contrario. Ay, claro, La dijo en este programa un prócer del mundo cripto que es Mariano, don Mariano Silva. De más hecho, conocido como Goro 2030. Entonces, nosotros, Jorge, deberíamos tener un lugar donde te aparezcan las frases o los efemérides cripto. como decía mi suegro, no insinúe, traiga. Si tú dices, Exacto. mira, hay que hacer un sitio, usted que es el mago, el wizard de Notion, genere un sitio web. Usted hace clic y aparece así, es como un hechizo. Pues, Pero bueno. Arte de magia, don Jorge. Bueno, entonces el tema de fondo es que alguien me preguntó a raíz de citar la frase de Mariano y Ethereum. Y Ethereum, yo les dije, la verdad es que no tengo certeza de la respuesta. Todavía no sé si Ethereum, en realidad, si el mundo, si el planeta necesita un proyecto cripto basado en una máquina de Turing descentralizada. Yo realmente no lo sé. Porque estuve mirando y esto es re interesante. Vamos al tiro, @ tu CryptoTime, por favor, a raíz de eso. Pero encantado. Yo le quería mostrar, ¿no es cierto?, ahí de cómo se ha ido de a poco, ¿no es cierto?, manejando los niveles de precio muy parecidos a los bloques que colocamos ya anteriormente, ¿verdad? Sí. Y vámonos entonces con... Oye, el food está pero a todo trapo. Y para llevar la contraria vamos a ver el FOMO. Entonces pon al gatito fomero. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a meternos primero aquí. Tu CryptoTime, señoras y señores. Don Jorge ha hecho un trabajo de joyería. Colóquenle me gusta, síganos en @tu CryptoTime, señoras y señores. Ahí van a encontrar los análisis, a los analistas, las proyecciones, el food, el FOMO que ustedes siempre han deseado, señoras y señores. Denle un me gusta, denle gracias a don Jorge y dense con una piedra en los dientes por la cantidad de información que tenemos ahí completamente gratuita, haciendo el destilado de la gente que realmente vale la pena en esta industria y por como dice don Jorge, vamos a colocar aquí para subir el ánimo, subir la energía, vamos a colocar al gatito. Compramos, baja más, compramos, baja más, compramos, baja más. Para subir el ánimo. Yeah, gatito fomero, ya, don Jorge. Tenemos a la gente arriba, tenemos a la gente pompeada. No les vamos a hacer un dump. Mi gran duda siempre es qué pasa con Ethereum. Ethereum es un proyecto que tiene unos financistas detrás de largo alcance, como por ejemplo es JP Morgan. Y el tema es que la pregunta es si eso es sostenible en el largo plazo, ¿ya? Entonces, yo tengo muchas dudas. El capo cripto en el corto plazo prevé que el mercado cripto se va a pegar un golpe grande como industria, que va a caer Bitcoin a por lo menos ahora de los 17.500, casi 18.000, va a caer a entre 12 a 14.000, o sea, va a perder un tercio de su valor, y que muchas de las altcoins van a perder entre el 50 y el 90% de su valor, lo que significa en la práctica que van a desaparecer por miles, así como aparecieron por miles en los buenos tiempos, en los tiempos malos van a desaparecer por miles.
Yo pienso que eso está ocurriendo, es cosa de ver cómo incluso los proyectos emblemáticos ven cada vez que se van bajando los desarrolladores, porque bueno, en la medida que se deprecia el token, no hay cómo solventar toda esta inversión de recursos caros que están teniendo. Ahora bien, dicho eso, y si bien yo preveo efectivamente, y esto no es un consejo financiero, ni asesoría para inversión, yo tiendo a creer en la tesis es que mayoritariamente, a pesar de que muchos índices aparecen sobrevendidos, que aún queda un espacio de corrección. La gran pregunta, que no tengo cómo responder, es si es verdaderamente una capitulación. ¿Qué sería una capitulación? Que el mínimo que observemos ahora sea más bajo que el mínimo que hemos tenido en todo este ciclo, que fue $15.500 para el Bitcoin. Algunas acciones de precio por teoría de ondas de Elliott que pueden no cumplirse, porque no es una teoría determinística como la física, indica que podría llegar un mechazo incluso hasta los 10.000, ¿ya? Se habla de rango de 12 a 14.000 a los 10.000. Hay argumentos sólidos para pensar de que entre 15.000 y 16.500 va a aparecer un poder comprador importante, ¿no? Hay buenos soportes ahí, no es tan sencillo derribar el precio, ¿ya? Porque a buenos precios, o sea, a precios de desplome va a aparecer una fuerza compradora a nivel de ofertor. De ¿Qué hecho, es interesante? en la primera parte... Arroba tu CryptoTime y baja uno y coloca el gráfico de Ethereum, ¿ya? Y este lo encontré muy didáctico, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? Entonces, en la teoría de ondas de Elliott, lo que muestra esto es que las dinámicas, los mercados, siguen una cierta acción, ¿ya? Esto no es física, no hay una ley de gravitación universal, no hay una ley de movimiento como lo que se conoció en secundaria F igual a M por A, por ejemplo, pero claramente aquí hay una cierta dinámica. Y hay muchos casos en que la teoría de ondas de Elliott se aplica. ¿Qué es lo novedoso de eso? Ahí hay un conteo de una onda 1 que fue un canal alcista que apareció entre, yo te diría, junio a más o menos septiembre, ¿te fijas? Después vino una ola 2, que es una corrección, y ahora debería venir una ola 3, que es alcista, y después esto podría, ¿cómo se llama?, caer y después generarse un crecimiento importante. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que según esta teoría, ¿no es cierto?, en el marco de aquí a octubre, hay que verlo, ¿no es cierto?, son 9 meses como un bebé. Si el mercado adquiere una dinámica positiva para las criptos, Ethereum va a crecer más de un 1000%. Va a crecer Eso sería súper bonito, Jorge. O sea, ahora, la verdad que es muy lindo. Ahora, déjame terminar de explicarte la cosa. ¿Qué es lo que dice el texto de este tweet? Que en la teoría de las ondas de Elliott, si tú haces bien el conteo, la longitud de la onda 1 después se reproduce en 1,618, que es la razón áurea, o 2,618, que es el largo de las ondas que vienen, y eso sirve para determinar hasta qué altura de precio podrían alcanzar. Esto lo encontré tan didáctico aquí, eso es lo que está explicado en el texto de lo que se muestra ahí. Ahora, en la práctica, y si tú me dices, Jorge, ¿cuánto prevés tú que va a estar Ethereum de aquí a octubre? Yo te diría, esta es una teoría, es una hipótesis que llega a 18.000, perfectamente puede estar a 1.800 y estaba lateralizando todo este rato y va a seguir lateralizando, dependiendo cómo está la economía mundial. Podría caer a la mitad o a menos que eso y nunca recuperarse. No tenemos cómo saber. Lo que es interesante, ese suspiro me mató, José María. ¿Qué culpa tengo yo que tú hayas puesto todo tu futuro en Ethereum? Coloqué igual que Tomicro, mis 2 riñones. Ahora me conseguí otro ahí de regalo para poder tener. Mira tú. Ahora, es interesante porque en esta acción de precio, en este análisis, no se considera la famosa
corrección que la viene anunciando hace rato ya el Capo Cripto. Capo Cripto dice, miren, hoy día está 1300, va a venir un martillazo y se va a desplomar a 600, 650. Y ese es un vaticinio de un profeta. Los profetas también se equivocan. Bueno, El Capo Cripto había vaticinado que con el Bitcoin llegábamos a $100.000 y no llegamos. y no Así que llegamos. eso es como para ir, ¿cómo se llama? Graduando a los profetas. Claro, porque hay falsos profetas, pues ahí, o sea, por algo también ahí nos dice la Biblia, cuidado con los falsos profetas. Sobre todo los que hablan a los que hablan bien bonito y ofrecen rentabilidades seguras. Ese tipo de profetas, usted no les crea. Si le están diciendo de que vienen rentabilidades seguras, no les crea. Así que Sí. notable, señor. Pero en realidad, si es que llegásemos a esos niveles de precio, la verdad que Ethereum se volvería difícil sería difícil de utilizar la plataforma, excepto que, Ya. excepto que se utilizara el Layer 2. También Ya. sería complejo si es que no calzan los tiempos con esta subida y el eficienciamiento, ¿cómo se puede decir? El lograr mayor eficiencia, eficiencia. José Miguel, la eficiencia, no tienes por qué ponerte a inventar neologismos. La eficiencia de la misma red, el eficienciacionismo de la red. Ya, bueno. ¿Y qué continuamos más abajo, señor? Bueno, ya curioso, ya que pusiste esto, mira, esta es USDT, ¿no? ¿Ya? Tether. Y esta es la dominancia de Tether. Está llegando claramente a lo que podría ser un escenario bajista. Ahí tienes en rojo, las líneas rojas tienes lo que se llama la divergencia, que mientras una variable es alcista, por ejemplo, la otra es bajista. ¿Ya? ¿Y cuál es el tema? El precio, perdón, en este caso el porcentaje de dominancia de Tether está subiendo mucho, pero el RSI que mide el impulso a esa variable está bajando. Sí. O sea, es como cuando tiras una piedra hacia el cielo. La tiras con mucha fuerza y va subiendo, subiendo, subiendo hasta que pierde impulso y después empieza a caer. Aquí es previsible que pase eso, ¿no? Que se desplome. ¿A dónde se desplomaría? Y tú eres experto en eso. A la línea horizontal que conecta como 3 picos anteriores, ¿no? Entonces, Sí, sí. esos que fueron resistencias deberían, según la teoría, transformarse en soporte. O sea, sea, bueno, la de dominancia hecho Tether, ahí se ve claro un hombro cabeza a hombro. ¿Te fijas? yo no veo ningún hombre cabeza a hombre, ¿me lo podéis mostrar? Bueno, sí, claro, pues señor. A ver, ve A usted ver. cómo se llama la presentación. Aquí está el primer hombro, después una cabeza, después otro hombro y la caída. Acá, aquí el hombro, la cabeza y el hombro. No, pero espérate, yo no veo un hombro cabeza a hombro del mismo nivel. O sea, porque la No, idea es pero que espérate, vamos por partes. ¿Cuál línea, de qué color estás viendo tú hombro cabeza a hombro? la azul, La azul como calipso de arriba. así es. Ya, pero escúchame, esa de arriba Es lo la que muestra capitalización de mercado, es la capitalización de mercado de todas las criptos. así es. La otra variable es la dominancia de Tether, que está correlacionada, pero que no tiene algún nivel de correlación, pero que no tiene que ver directamente con... No es como en el caso cuando tienes una variable directa, ¿ya? Y su derivada directa. Aquí son diferentes variables, entonces hacer esa inferencia es más complicada, ¿ya? O sea, todo depende Sí. si es que estamos hablando, no sé, porque si estamos hablando de un activo, es como poder ver, ¿no es cierto?, lo que es la injerencia del oro en lo que es las ¿Ya? transacciones de commodity. Ya, Porque de hecho, si tú tomas la capitalización completa de commodity y ves ya, la relación y la importancia que tiene algún activo en específico, sobre todo con la dominancia que tiene el USDT, ya. en sí, si es que baja la dominancia completa del mercado, va a terminar afectando el precio o incluso la dominancia del activo al cual está vinculado de muy gran manera con la totalidad de la capitalización. Sí, ¿Te das cuenta? Entonces, en sí, como se llama, tiene sentido. De hecho, fue justamente en la baja, después de ese hombro que se ve ahí, en donde Tether tuvo la primera gran baja después de esa subida paramétrica casi que tuvo ahí, ujú, parabólica. Y ahí lo que ujú. ha hecho ha sido subir, pero claro, se está haciendo una especie de cuña, Jorge. Y ahí es donde está lo peligroso.
porque podría, ¿no es cierto?, ser una cuña que termine rompiéndose a la baja, y la verdad Sí. que con una, si no hay un reemplazo que, que tenga solidez, porque nunca he dicho que Tether tenga solidez en ningún caso, pero que tenga la solidez, digamos, de que realmente esté $1 por un token, o que sea algorítmico y que naturalmente se vaya moviendo hacia el precio estable del dólar. El perder una capitalización de mercado fuerte, el perder, ¿verdad?, lo que sería el PEG con el dólar, harían de que Tether empezase a tener problemas serios a mediano o largo plazo. Y ahí sería potente, ¿ah? Porque incluso yo tengo amigos y cercanos que dicen, bueno, se cae Tether, se cae Binance, ¿y qué nos queda, pues, don Jorge? ¿Qué nos queda Mm, después de eso? El sí, Bitcoin. sí. Entonces, señor, Efecti- continuemos. ¿Qué es lo que nos Bueno, sigue acá? mira, hay unos tweets en español, pero yo quiero, yo quiero que primero bajemos al tercero, Ya. que es la traducción de un gráfico de Duo Di Nime. ¿Ya? De dúo. Dime, baja un poco más. Es el que viene después. Este es interesante, ¿ya? Este es lo que hace tiempo que no revisitábamos esto. ¿Qué es este gráfico? Este gráfico sintetiza dos cosas. Muestra que el precio, es curioso, no está siguiendo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los Bitcoin en el mercado no están disponibles. Es lo que se conoce como oferta ilíquida. ¿Qué es la oferta líquida? La oferta líquida son los Bitcoin que se nota que están almacenados en billeteras frías, que no se han movido en los últimos meses, los últimos años. Mm. Y en este momento están en un récord absoluto. Tienes como 15 millones de Bitcoin congelados, ¿ya? No disponibles. Se han emitido 19 millones de Bitcoin. Los Bitcoin disponibles en exchanges son 2 millones de Bitcoin, de los cuales hay muchos usuarios que son pequeños pececitos que no están dispuestos a venderlo, ¿ya? Claro. Y el resto, con eso tienes los 19 y faltan 2 millones por minar de aquí al 2140. Entonces, el fenómeno de escasez de Bitcoin es absoluto. Y lo que estamos pasando, cierra esto por favor, y el precio está curiosamente ahí congelado, expectante. Al alza, claro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, las perspectivas mundiales están... Entonces vuelve a subir, sube ahora, ¿ya? Y sube un poquito más. Y entonces este gráfico, ¿no es cierto?, que está ahí, que te lo voy a leer, la leyenda, dice lo siguiente para ese gráfico. Dice, los exchanges gestionan 2.157.000 Bitcoin, eso se sabe con certeza, los cuales muchos son minoristas. ¿Qué significa eso? Eso es el retail, ¿ya? O sea, son inversionistas con pequeñas cantidades que tienen 0,1, 1 máximo Bitcoin, ya por último 10, ya, pero eso ya entran en otra categoría, no son pececitos, son cangrejos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Por ende, a los 11.465.170 Bitcoin que gestionan las direcciones mayores a 100 BTC, es decir, eso ya son usuarios hay que restar alrededor de 2 millones que son usuarios de tipo PES, ¿ya? O sea, entonces, ¿qué te quiero decir? Han estado comprando, los retail han estado comprando mucho. Si bajas un poquito, el mismo personaje, Juan Bitter, se consiguió unos datos y los gráficos, ¿ya? Y aquí tienes la proporción, agrándala por favor, que es muy bonita, ¿te fijas? Y aquí está con los iconos, lo que siempre hemos visto representado, las ballenas, ¿no es cierto?, los tiburones, los pececitos, los camarones o cangrejos, qué sé yo, ¿ah? Y toda esa historia, ¿ah? Y tienes las grandes ballenas, ¿ya? Entonces, el tema es que ha habido una redistribución, ¿te fijas? Por ejemplo, el 2020 habían 18 millones de Bitcoin en circulación. Hoy día hay 19,2 al 11 de enero del 2023, ¿te fijas? Y aquí se ha ido modificando este tema. Entonces los porcentajes han cambiado. Por ejemplo, las ballenas vendieron.
Y aquí Sí. la clave es por qué vendieron. Porque muchas de esas ballenas quieren ¿cómo se llama? Recomprar más barato. Y si tú te fijas, todas las otras categorías compraron, están en verde, te fijas en el gráfico. Sí. Y en rojo está la que disminuyó, ¿ah? Que es la categoría de esa. Ahora, cierra este tweet, por favor, ¿ya? Y entonces vamos un poco más abajo. Ya estuvimos viendo este tema. Y otra noticia interesante. Ábrete, por favor, el gráfico de los mineros Bitcoin. Entonces, esto es interesante porque, ¿qué es lo que pasó? Que el desplome del precio tuvo que ver con que muchos mineros se fueron a la quiebra y desaparecieron. Entre ellos uno famoso, que es Core Scientific, ¿te acuerdas tú? Sí. Y bueno, el tema es que vendieron, algunos fueron liquidados porque estaban endeudados con este tema, pero ahora, mira, según las cifras analíticas, que recuerden que muchas de estas cosas están en la blockchain, por eso es interesante, esta información, diría, pública. Requiere esfuerzo, los especialistas tienen que hacer una especie de minería de datos, diría yo, pero son Claro. capaces de tener indicadores. Y están comprando de nuevo, ¿ya? Bajemos un poco. Mira, este gráfico yo sé que te encanta. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Ah, Es este realmente de acá, pues claro que sí, este de pues, acá. señor. Claro que sí, pues señor. Este gráfico ha sido uno de los que nos ha acompañado desde los primeros programas que tuvimos nosotros. Y mira la cuenta. ¿Reconoces la cuenta? Son nuestros amigos Money on Chain. Money on Chain, Money on Chain, notable. claro. Bueno, y si ustedes tienen cualquier duda referente al proyecto que existen dentro de RSK, tenemos una lista completa de todas las entrevistas que le hemos hecho, desde Sergio Lerner a, ¿cómo se llama? A Ferrari, tiene su apellido. ¿Cuál es Manuel Ferrer. Manuel Ferrari? Estuvimos hablando con Krypton, estuvimos hablando, ¿verdad? También con Carrusel, es un tema de NFT, estuvimos hablando Con Max Carjusa. con Max Carjusa también, estuvimos hablando estuvimos hablando con todo el ecosistema o gran parte del ecosistema RSK. Y ahora, de hecho, si ustedes tienen alguna idea de algún otro ecosistema que quieran que nosotros les podamos entrevistar, algún contacto que tengan ustedes en algún ecosistema que quieran, ¿no es cierto?, comentar y conversar, nosotros felices de escucharlo, pues señor. Entonces, aquí una cosa entre tuya y mía, pero que no salga, por favor, de internet. Ya, dime una cosa. Tú piensas, y si quieres apostamos un cafecito o una hamburguesa, ¿Ya? ¿tú piensas que este Q1 de 2023 va a ser verde o va a ser rojo? A ver, si vemos Mira, aquí es que aquí tampoco hay como una recurrencia, pero después del 2017 es sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por lo que aquí, ¿qué tendría que ocurrir, Jorge? Que suba. Idealmente que suba, pues, ¿me entendí o no? Oye, y es así, es fácil y así, es como tú te has forrado. Así, tal cual. Yo llego, ¿no es cierto? Tengo una diana, ¿no es cierto? ¿Ya? Y le tengo puesto ahí la foto, le tengo puesto los logos de las diferentes criptos. Y de repente, Ya. y cada uno de las dianas le tengo puesto ahí $10.000, $20.000, $1 billón. Y voy así, ¿te fijáis? Y a donde caiga cada una, le voy colocando ese dinero. Así es como lo hago Oye, yo. Y estás como el meme que hicieron de la Fed, ¿no? Que toman una gallina y le cortan la cabeza y donde caigan las cosas que van a tomar. Así es. Sí, ¿No? ¿Has visto eso? o sea, ¿Ese meme? el meme de la gallina corta. A ver, no, ahí vamos a buscarlo. A ver, meme. Busca meme Chicken. Chicken Fed. A ver si Chicken llega algo. A ver si encuentro algo. Espérate, De repente, es como se llama. Pero es con la cabeza cortada, dices tú. sí, pero A ver. Chopped Head. Chopped Head. A ver, Chicken Name Mike. Porque esto es lo que me ha parecido, ¿no es cierto? El pollo llamado Mike, que vivió 18 veces después de que le cortaron la cabeza. Pero ¿cuál es el meme de la Fed? ¿A qué le dices tú eso? ¿De qué se trata? no, es famoso. Yo te lo voy a copiar en WhatsApp. Yo tengo el link. Me lo acaban de mandar unos amigos cinéfilos que tengo. Maravilloso. Oye, pero en sí,
La verdad que Internet. ha habido una recurrencia, ¿verdad? En lo que es el tema, en donde si es que después del 2017 es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y ojo, porque hay el año 2021, el primer quarter, ¿Ya? estuvimos por encima del 100%, después hubo un reversal, pero la verdad que el 2021 fue bastante positivo. En gran Muy bien. medida. Lo máximo que hemos tenido, bueno, ha sido un año completo que fue el 2022. Pero es que bueno, el 2022 yo creo que son los últimos resabios de lo que vivimos el 2020, con el inicio de la guerra, el tema del bicho y una serie de cosas, po. Así que, Está ¿por, bien. por qué no? ¿Me lo mandaste ahí el meme, Jorge? Está en el WhatsApp, tu WhatsApp. Pínchalo A y ver. déjalo fluir. Sirs, another insurance company is going under. Now determining most prudent move for insurance company. Pero no te puedo creer. Oh, bailout. Muy bien. Most prudent move is a bailout. Bail out the insurance company. Y listo. Bailout the Insurance Company. Pero qué notable, pues claro. Es que tiene sentido, pues señor. Compartir esta pestaña. Nos vamos entonces al parecer a compartir mi pestaña yo solo. No sé qué pasó con don Jorge. El internet ha estado hecho una locura, señoras y señores. Ahí ha vuelto en gloria y majestad, ¿verdad? ¡Don Ya, bueno. Jorge! ¡Gatega! Y estuvimos viendo el Bueno, video. ese es el humor ácido de South Park y comentando las decisiones. Ahora, ¿qué es interesante, José? Es interesante lo siguiente. Si uno mira el Bitcoin, por ejemplo, con regularidad anual, lo que uno puede observar es que hay un patrón. Verde, 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 vela roja. Verde, 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 vela roja. Verde, 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 vela roja. Pregunta, ¿qué toca este año? Verde. Verde. ¿Cuánto? Poquito verde. Ahora, si queremos ver el detalle, ahora esto lo publicó @tu CryptoTime. Pero Ellos son muy fantástico, mateos. sí. Por eso les decimos, le Entonces, decimos bueno, con con razón esto de ser. vamos a terminar el ciclo fomero. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Y después vamos a entrar con el ciclo fumero, de preparando. Ya, a ver, me tengo que preparar mentalmente, porque aquí, bueno, tenemos nuevos mínimos pronto, estos de Profit Blue. ¿A eso es lo que dices tú, Jorge? Sí, pero espérate, no hemos terminado todavía. Estoy buscando el último para cerrar el ciclo fomero. ¿Ya? ¿Ya? No te apures, José Miguel, tanto que Es que, tan ansioso es te pones. que este tipo de cosas me dan ansiedad. Me da ansiedad. Sí. Está bien. Bueno, Ahora, ya. imagínate Entonces, si este año tenemos el primer vayamos a ver el ciclo fudero. Pon a tu perrito fudero. Entonces, ¿ya? No quiero. Bueno, ya, el Ya. perrito fudero. Ahí, perrito. El perrito fudero. ¡Ah! Entonces, Ya, ahí estamos con el perrito fudero. sí, lo estoy viendo. ¿Ya? Pero ojo, me pica la palma derecha, Jorge, eso es plata. Ya. Así que nos va a ir Oye, bien. entonces el tema fue que partimos, ¿no es cierto?, con el augurio de que Ethereum en el largo plazo podría, o sea, a largo plazo de aquí a fin de año, podría crecer hasta 18.000. Lo cual definitivamente es tan extremo que yo dificulto que se dé. En el corto plazo, si uno le cree a este analista, que por ahora es bajista, igual que el Capo Cripto, ve un desplome por diferente acción de precios, ¿sí?, de Ethereum. Entonces agranda ese gráfico para que veamos hasta qué nivel se estaría desplomando. Uy, el de Profit Blue, dices tú, ¿no? De Profit Pro, Ya, a exactamente. ver, este de acá. Entonces, este es el que estamos viendo. O sea, este tipo lo está viendo entre $680 y $500, Jorge. Pero dime una cosa, José. ¿Por qué te admiras tanto? ¿Cuánto había dicho el Capo Cripto que podía caer? A los 1000. No. Cuando estábamos entre 1200 y 1300, podía caer entre 600 y 650. Hasta 650 había dicho ¿Te el acuerdas, capo de no? Cristo, ¿en serio? ¿Cómo? No me acordaba cómo se llama, cerca de los 1000, pero claro, si me dices tú No, que no, son no. 600 y tanto. No. Lo que el Capo Cripto dice es que Bitcoin va a caer como un tercio, de 18.000 a 12.000,
Ethereum va a caer a la mitad y muchas de las altcoins van a caer entre un 50 a un 90% más, lo cual en la práctica es desaparecer, porque pensar que si tú compraste una altcoin y que cayó primero un 90%, después un 90%, para que llegue a remontar ese esquema, tendría que crecer millones por ciento, y eso no va a ocurrir. Son proyectos que ya están terminados, son a escala terminal. Bueno, aquí don Entonces, Pablo Normity nos dice algo bien, nos sí, dice, ¡Don Jorge Gatenga! Es que a la gente le gusta cuando te presento, Jorge. Como que le gusta el criterio de esta cuestión. Y después dice, don Javier Salinas. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo descentralizado, que Satoshi te tenga en su sagrado no bloque. entiendo eso. Tú eres especialista. ¿Qué significa que se salga de madre? Es que, a ver, primero leamos lo que nos dijo. Nos dice don Javier Salinas, saludo, pero Ethereum llega a la mitad de lo que proyectan. Se sale... no, espérate. Si Ethereum llega a la mitad de lo que proyectan, se sale de madre. O sea, a ver, me imagino yo que el hombre está diciendo de que si llega a proyectarse los niveles de precio a esos niveles, la gente se volvería loca porque en definitiva estaría comprando un activo en un precio que en relación al ecosistema y al tamaño que tiene, podría tener mucho mayor potencial, me imagino yo, ¿o no, don Javier? O podría irse a cero. O usted diría que se saldría de madre y nos vamos a cero y cómo se llama, y don Jorge dentro cómo se llama del maximalismo queda solamente Bitcoin en el universo y no hay más. Absolutamente. ¿Qué dice usted, don Javier? No. Yo no creo en extremo. No creo que Ethereum se vaya a cero, tampoco creo que se vaya a 18.000. No hay duda que son proyectos que tienen una cierta funcionalidad y van a estar en un cierto rango de precio. Pero claro, Ahora, va a costar mucho que tomar en recuperen los hay que tomar en niveles. cuenta, Jorge, de que vamos a empezar, ¿eso es cierto?, con una dinámica de quema consistente en Ethereum. Vamos a también ver el tema de las ganancias van a disminuir, pero los que tienen, ¿no es cierto?, la compra de ciertos activos van a poder tener potenciales a futuro. Muy bien. Pero Muy mira, bien, okay. 680 y 500, bueno, es un food más o menos. ¿Y con qué continuamos, señor? Con el nombre más extraño que ha existido en la historia, Satoshi Nakamoto's Friend. No. Vamos a ver a lo que las personas les interesan. Es como explicar de qué se trata el Bitcoin y lo único que te dicen es, ya, pero hay que comprar o hay que vender. Claro. Entonces mira, yo pondría, por favor, un poquito más abajo de lo que está esta cosa fudera de Bitcoin, pondría el análisis del óxido de agua, ¿no es cierto? El tardigrade o tardigrado, ¿sí?, en español. Y lo entretenido de eso, si lo agrandas, es que él identifica ciclos. Entonces es interesante, a mí me gusta este tema de analizar por ciclos. ¿Por qué? Porque la dinámica de estos mercados te dan de alguna manera ciertos patrones. O sea, cuando entras a un canal bajista, cuesta mucho romperlo, pero cuando lo rompes, después se da esta fase de pausa, ¿no es cierto?, que está ahí y se reanuda, que es lo que está marcado en amarillo, y después del amarillo viene, pero la fase maníaca, ¿no es cierto?, en que se dispara, y ¿cómo se llama? Y eso sería el ciclo verde, ¿no es cierto?, o fase marcada, de crecimiento acelerado. Uh-huh. Bien, esto es interesante, ¿no es cierto?, porque claramente la acción de precio, lo que hay que entender, o sea, en el largo plazo, yo pienso que la escasez digital del Bitcoin va a provocar una nueva fiebre alcista. Esto no es consejo financiero. Uh-huh. Y va a dar una fase maníaca. Todo el mundo va a querer tener Bitcoin y van a entrar por diferentes razones. Algunos especulando a pegarse, como se dice en buen chileno, la pasada, y otros en pensar en mantenerlo en el largo plazo. ¿Ya? Bueno, sigamos bitcoineando hacia abajo, ¿ya? Y mirando tendencias a largo plazo, nuevamente Profit Blue no hay duda que está muy fudero, yo no sé si siempre ha sido fudero, y Profit Blue tiene un gráfico acá que es interesante porque, bueno, es un personaje que tiene más de 200.000 seguidores, y si tú agrandas ese gráfico, viene un análisis de la acumulación de whales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las whales han liquidado
como vimos en el gráfico del otro analista, han liquidado sus posiciones. ¿Te fijas? Entonces, ¿Las whales sabrán algo que nosotros no, Jorge? o están a lo mejor coordinadas, tienen un grupo de WhatsApp. Entre paréntesis, ¿te has fijado que han aparecido publicidad en nuestro hilo de Twitter donde aparecen grupos premium para hacer pump and dump concertado? ¿Ah? Sí, es una pena. Complicado eso. Una Entonces, real pena. claramente, hay dos tipos. Primero son los que, yo te diría, estos son los manipuladores de baja estofa, ¿no es cierto?, de poca categoría, pero no hay duda que hay tipos con muchos recursos que se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? El próximo lunes vamos a comprar. Y provocan estas olas. Algunas de los carnes son los famosos falsos breakouts o qué sé yo, quiebres al alza fallido, y todo el mundo entra y bueno, ellos liquidan y se producen los famosos desplomes. ¿Te fijabas? Son patrones tipo Bart Simpson, que viene una vela gigante y la duda si lo compró una sola entidad o se pusieron de acuerdo varios, se estabiliza y de repente todos liquidan de un viaje y se produce este patrón. ¿Te fijas? Entonces es interesante, insisto, con este gráfico el tema. Aquí está la fórmula del cálculo del indicador, ¿te fijas? Entonces, bueno, estos colores rojos, amarillos, verdes, azules, estos son que aquí es donde estaban comprando en rojo. No, es la cantidad, la concentración de wealth que hay. ¿Te fijas? Es cuando más compran y después es cuando más liquidan. ¿Ya? Mira, aquí don Javier Salinas nos contestó la pregunta, pues Jorge, ¿no? Dice, yo le dije, bueno, pero ¿qué significa que se sale de madre? ¿Se va a cero? ¿Compras a lo loco generando un bull run? Y dice acá, siempre apuntando a subir. Ethereum llegando a los 3.000, llegando a los 3.000 a $4.000 al final de este año. Miren. Eso sería como un 200%, no deja de ser una buena inversión. Pero volviendo al gráfico de Profit Blue, fíjate que las ballenas compraron en mayor cantidad el rojito, ¿te fijas? En la banda de 10.000. Claro. O sea, la pregunta es, ¿resiste el Bitcoin el precio o hay como un imancito ahí para llegar a probar ese nuevo tema y volver a empezar? ¿Ya? Y los dos argumentos en este momento, Fudero y Fomero, tienen potencial de concreción, ¿ya? Puede desarrollarse una manía vendedora, un susto, algo que gatille geopolíticamente el cuento, que haga que se liquiden. Es poco probable, yo lo encuentro muy poco probable. Acuérdate que yo aposté todo un asado a que el precio del Bitcoin no caía de 15.000. Cuando yo tomo semejante riesgo, porque la verdad es que... Y eso es un semejante riesgo, por acá. Pero obvio, sí, es un asado para 6 hoy día no cuesta menos de 200.000 pesos chilenos. Hostia, bueno, es verdad, está caro si hacerse un asadito. Cada vez más cuesta más el kilito de carne. Sí. Este señor de Master Kenobi. Ya, y después viene Master Kenobi. Y Master Kenobi aquí, la cebolla la corta finita, como podríamos decir. ¿Ya? Esto es para llorar a mares, ese gráfico. ¿Por qué? Porque coincide el análisis con el Capo Cripto, es otra acción de precio, pero ¿qué es lo que está diciendo? Mira, el RSI en 14 días, ¿no es cierto? Y esto lo hemos estudiado con Luis, está llegando a un máximo, se agota, se pierde esto, ahora solo puede bajar, ¿no es cierto? Y cuando baje, se produce una caída de precio importante. ¿Ya? ¿Cuánto? Un desplome. Porque cada vez que ha habido 70 días, se ha caído de manera significativa. Claro. Por lo que podría no tenemos cómo saberlo. Podría, ¿cómo se llama esto? Volver a tirarnos para abajo el nivel de precio, llegando a lo que está mostrando. Oye, mira el desafío que nos pone. Realmente aquí a alguna gente del chat le gusta arrastrar el poncho, como decían los novelistas antiguos, ¿no? Ya, ¿en qué sentido? Jorge apueste sus dots. ¿Tú crees que esos dots que yo tengo los voy a apostar? Pero sí, ¿Tú te das cuenta lo que significan esos dots? Materialmente, en realidad, inmaterialmente, porque son activos digitales, lo que representan es que me tienen cariño. Esos son los regalos. Yo no puedo andar apostando mis regalos. Me regalaron casi 200 dots. Bueno, y vamos a llegar a la pregunta es si hubo uno que me regaló 199 dots, que el candidato podría ser Tomicro, por ejemplo, o
hubo 199 seguidores del chat que me regalaron un Dodge cada uno. Bueno, ya nos estamos acercando al capítulo 200, señor. Muy bien. Entonces ahí yo creo que podríamos hacer también un levantamiento de nuevo del QR de Dodge ahí No, para que... José, no es necesario, por favor, no más. No más. Es suficiente. Tengo que dejarle Dodge al resto del mundo, no puedo acaparar. Pero es que imagínense, porque con esos Dodge nos vamos a forrar, Jorge. Vamos a ir a Marte. Vamos a preguntar de Marte de quién. ¿Y quién es este caballero? Oye, entre paréntesis, ¿tú has sabido, ahora que tú dices, ¿te acuerdas cuando el Elon Musk, que le gusta arrastrar el poncho, también publicaba las fotitos o el meme de este perrito? Y que eso se asociaba a que era un impulso alcista, que no podía hacerlo explícitamente, de Dodge, y se disparaba el precio de Dodge. ¿Te acuerdas todas esas ondas de especulación? Sí, señor. Y que le significó ganarse una acción judicial multimillonaria en Estados Unidos. Hay gente que postuló que este personaje les había hecho daño con lo que ellos llaman manipulación del mercado. La Fed en algún momento le puso multa a este personaje por andar haciendo estas insinuaciones en Twitter y tuvo que pagar, creo que $20 millones de multa. Usted lo dice, pues, señor, y es cierto, ¿De porque en acuerdo? realidad... Pero no sabía qué pasaba con el juicio. Ahora, Estados Unidos es tan especial porque hay toda una industria del juicio, entonces tú demandas por una cantidad astronómica, pero sabes que no puedes ganarla, sería ya una locura gigantesca. Entonces ahí aparecen los abogados que negocian algún tipo de cosa intermedia para no estar, ¿no es cierto?, pegados en esto. En el problema como tal. Ahora, aquí don Alejandro Máximo nos dice: yo apoyo la moción de enviarle más Dodge al profe Jorge. O hagamos una vaca y la gastamos en chela en el palacio. Estaría bueno también, pues, si de repente ahí quedó... Eso sí, yo feliz de que, ¿cómo se llama? Un día nos juntamos a conversar. Lo pasé muy bien el otro día conversando con Sergio, que estaba atendiendo, digamos, bueno, la gracia del Palacio del Cáceres, que atendió por sus propios dueños. Así Yo le es. tengo mucho cariño. ¿Te acuerdas que gracias a ellos, a su buena voluntad, pudimos con la gente de Belten Fintech financiar y @tu CryptoTime y la ONG Bitcoin Chile financiar el Bitcoin Pizza Day de este año? Y fue una experiencia espectacular, ¿eh? De hecho, ahí conocimos a Tomicro, conocimos a Camcita y conocimos a una serie de amigos que ahora también nos siguen y son parte de la familia, pues al final eso es lo genial, ¿no es cierto? Ir conociéndonos, ir sabiendo quiénes somos parte de la colectividad, de la comunidad blockchain, cripto, y que en realidad, nada, pues la idea es ir compartiendo tanto información como el espacio. Incluso el otro día me junté y bueno, y también están muy invitados los días viernes al Bitcoin Friday, ahí también en el Palacio, que como se llama, por lo general también va para allá Alejandro, a Diego, van varios de la comunidad. Y ahí conocí como se llama un chico que también nos decía eso, pues de que en realidad nosotros, Jorge, este programa, hay muchos que lo ocupan como que fuese un apoyo, como que estamos todos, ¿no es cierto?, en esta. Cuando perdemos todos, cuando ganamos todos. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, tratando de apoyarlo también, Jorge, de forma anímica. Mira tú, sí, efectivamente es complicado el tema de inversión, sobre todo en cripto, pero entre paréntesis hay que repartir los huevos en distintas canastas, no es solo cripto. Hay que considerar otras inversiones. Yo lo que veo interesante, por ejemplo, es la plata, el paladio, el platino. Son activos que hoy día tienen una escasez a nivel de inventario gigantesca. Bueno, y hay algunas acciones. El mundo está retomando su ritmo de producción. Fíjate que se normalizaron todos los precios de los fletes en el hemisferio norte. Esta cosa, ¿te acuerdas que con el COVID se habían cerrado los puertos y se habían disparado los precios? Y traer un container de China que antes, por ejemplo, costaba $3,000, $5,000, llegó a costar $20,000, $25,000 el flete de un contenedor. Sí, claro. Y entonces, por el tema de escasez, la gente... Pero como siempre aparecieron los sucedáneos, ¿no es cierto? Y esto se normalizó y hoy día la economía está bastante
normalizada, y en China ya se dieron cuenta que esa historia de la cuarentena extrema no funciona, y que lo único que hace es que si entre comillas llega a funcionar, tú dejas a tu población expuesta a un futuro contagio que va a llegar de todas maneras y que va a tener mayores costos. Eso es como colocar al virus en un vaso con agua y hielo. Tú podés congelarlo, pero ¿Ya? eso no significa de que el bicho después de congelarse no vaya a volver a salir. Pues tú congeláis la sociedad, la dejáis sin poderse mover. Y claro, anda todo como que entre comillas está bien, siendo que no es muy difícil hacer eso porque es como un paro cardíaco a lo que es la economía como tal. Y lo peor de todo es que después te viene como se llama el bicho con más fuerza porque sigue andando alrededor del mundo. Tú tienes que tener exposición a cierto nivel, a ciertos bichos, porque si no, no tienen las capacidades de poder hacerle frente nomás. Así que bueno. Señor, aquí estaba viendo yo este video de un caballero, ¿no es cierto? Acá de BTC Andrés. Ajá. ¿De qué se trata este video, señor? Es la idea de que el gobierno necesita, A ver, partamos del principio ahí, ¿no? a veces, solo necesitas una pequeñísima píldora anaranjada cada día. La estafa fundamental de la modernidad es la idea de que el gobierno necesita administrar la oferta monetaria. Esto fue Bitcoin en un minuto. Increíble, ¿eh? O sea, el gobierno necesita tener, ¿no es cierto?, administrar la oferta monetaria. Sí, mira qué interesante. El Estado, ¿no es cierto?, que forma la estructura organizacional de una nación, de un pueblo, de un territorio, hace siglos, en distintos siglos, hace 1, 2, 3 siglos, se fue separando del Estado en una serie de naciones. ¿Te fijas? Antes la iglesia, la clase sacerdotal, por así decirlo, estaba integrada y se unía y formaba parte de la clase política y dirigían al país. Ah, Y hubo un cambio social gigante cuando hubo pensadores que dijeron, ¿saben qué? Las iglesias son un grupo de gente creyente y están a un lado y es un mundo inmaterial, al estilo como lo dijo Jesucristo, ¿no es cierto? Al César lo que es del César, a Dios lo que es del Dios. Entonces dejemos las iglesias por allí y generemos el Estado por acá, el Estado laico. Eso se dio. ujú. No se ha dado en todo el mundo, pero se fue dando paulatinamente y en diferentes extremos. Claro. En Latinoamérica el caso más notable es Uruguay, por ejemplo. Uruguay, por ejemplo, no tiene ciertos feriados católicos que en Chile, que tenía más influencia la iglesia católica, la iglesia evangélica, son capaces de generar acuerdos con los gobernantes e imponer sus feriados religiosos. Bueno, lo que queda ahora, el otro gran cisma, es separar el dinero, que es una tecnología, y por lo tanto el monopolio, la oferta del dinero, del Estado. ¿Por qué el Estado tiene que administrar esto? ¿Y por qué es bueno separarlo? Porque hoy día, si uno mira la evidencia de los últimos siglos, lo que ha pasado es que los Estados han vivido emitiendo más dinero para financiar los privilegios principalmente de la clase política. Y el caso más evidente es Argentina. En Argentina existe una clase política que reparte beneficios, y han llegado al extremo que hoy día hay 6 a 7 millones de trabajadores en blanco que financian 22 millones de cheques mensuales a una cantidad de gente que vive sin producir, a expensas de los que trabajan. Pero Entonces si el sector privado está reventado. Son pobres, pues Jorge. Están Si en uno mira- necesidad. Y si uno mira en el largo plazo, el resultado de eso en las últimas décadas es que hace 100 años Argentina estaba en el top 3, por no decir top 5, de las economías en el mundo, era uno de los países más ricos del mundo, y hoy día va cayendo entre el top 90, top 100. O sea, se desplomó en riqueza per cápita, en productividad per cápita, en todos los índices. Con esto, como dice uno de los candidatos presidenciales allá, con este verso de la desigualdad,
de la justicia social, lo que hacen es que le quitan dinero de manera coercitiva, con la fuerza, a los que más trabajan, a los que más tienen, a los que más producen, para darle a una casta de personas que viven del Estado. Y eso, el tema de fondo, es que no es sostenible, no es un sistema. Ese sistema se termina desplomando, y se termina desplomando de la peor manera. Y bueno, en la práctica se está desplomando, pero de alguna manera se desploma, entre comillas, como gradualmente. Te fijas, no colapsa, que muchas veces el colapso podría servirse, no son como la metáfora de la rana que está en una olla y que la empiezas a calentar de a poco, porque si tiras una rana a una olla con agua hirviendo, la rana siente eso y reacciona, pero si le vas aplicando el cambio térmico de a poco, sus sensores no miden esa gradualidad y termina cocinada. Y eso es lo que le pasa a Argentina. Pero bueno, nos desviamos, estamos llegando al final del sistema. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Cuídense mucho este año. Bitcoin en el largo plazo va a ser algo muy, muy escaso. Y según la teoría económica de la oferta y la demanda, algo muy escaso debería subir su precio. Muy bien, señores. Le agradecemos también a todos los que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Don Alejandro Máximo estuvo con nosotros. Don Javier Salinas, que estuvo comentando ahora al final, todo micro. Uno de los grandes que conocimos, ¿verdad? En el Bitcoin Pizza Day. Don Carlos Cuevas Ojeda, que estaba preguntando cómo va la salud de don Jorge, y ahí le aclaramos completamente. Don Alexis Lavado también estuvo con nosotros, ¿verdad? Estuvo en la primera parte el señor Laporta, estuvo también don Juanjo Merino, estuvo con nosotros también Rubén Galaxy, todos los grandes, toda la gente genial que nos pudo hablar, ¿no es cierto?, en el chat. Le agradecemos, y a todos los que nos van a ver de aquí a futuro también. Un gran abrazo descentralizado, que Satoshi los tenga en su sagrado bloque, señores. Y esto fue Crypto Time. ¿Por qué, don Jorge? Fue hora de hablar de criptos y de Bitcoin, que no es lo mismo. Ahí nos vemos, ¿eh? Cuídense mucho, háganle caso a don Jorge, porque hay que cuidarse. Se viene un año interesante, movido, pero con muchas posibilidades y probabilidades. Aquí don Alexis Lavado nos dice: cuando golpee la escasez con la máxima adopción, no habrá fuerza que detenga al BTC. Excelente forma de terminar. Ahí nos vemos. Chau, chau. ¿Has invertido en criptomonedas y te ha ido mal en esta bajada? ¿Tienes criptoactivos y no sabes qué hacer con ellos? Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal Crypto Time, nuevo programa, Crypto Trading Time.